días o buenas tardes, ¿no? A esta hora indeterminada, y bienvenidos a una nueva edición de los talleres Compite que realizamos desde la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid junto con el apoyo de Innor Madrid, del Parque Científico de Madrid y de Madrid Network, y con la financiación de la Comunidad Autónoma de Madrid y de fondos FEDER. Como sabéis, estos talleres hemos venido abordando en los distintos talleres temáticas como digitalización, financiación de la I+D+I, protección de la I+D+I, bueno, distintos ámbitos de los principales que tienen que ver con la innovación y cómo gestionarla, tanto desde el punto de vista financiero, fiscal, deducciones fiscales, etcétera. Y hoy tenemos una temática súper interesante sobre la valorización de activos intangibles que ahora iremos al detalle y entraremos en profundidad sobre ello. Me acompañan Isabel García Carneros, la directora gerente de la Asociación para el Fomento de la Innovación de Madrid Norte, y Innor Madrid, como es habitual y colaboradora en estos talleres cada vez que los organizamos. Muchas gracias, Isabel, bienvenida. Un placer, buenos días o buenas tardes, como decías, José. Y nos acompaña también la responsable de Relaciones Institucionales e Intangibles de Incotec, Noelia Escobar Izquierdo, que es además nuestra experta hoy invitada para hablar de este tema y lo cual te agradecemos mucho porque además eres una persona de referencia en particular en el tema de la gestión de activos intangibles. Bienvenida, Noelia. Muchísimas gracias, Joseto, Isabel, un placer y espero que sea útil. Seguro que sí, yo creo que tenemos una jornada por delante muy interesante. Sabéis que tenemos una exposición donde vamos a entrar en detalle y al final de la jornada tenemos un turno de preguntas, con lo cual cualquier duda que vaya surgiendo durante la exposición, pues anotadla y la podéis formular al final. Yo de nuevo quería agradecer que en este ciclo contamos siempre con Innor Madrid y con el trabajo de Isabel para esta convocatoria, para esta representación de las empresas del ecosistema de Madrid, y ya no solo de Madrid, ¿no? Porque estos eventos al realizarse online trascienden mucho más allá, y quería invitarte, Isabel, a decir unas palabras más bienvenidas a las empresas, a los asistentes de hoy, muchos de ellos procedentes de Innor Madrid. Bueno, muy brevemente, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de la Fundación. Innor Madrid es una asociación sin ánimo de lucro. Digamos que es un proyecto singular como una apuesta estratégica de la Universidad Autónoma de Madrid para integrarse en su entorno más cercano, de forma que lo que hacemos es atraer a las empresas de la zona norte para que conozcan más en profundidad a la universidad y a los temas que más se acercan a la I+D+I. En este caso, me parece muy relevante el tema que vamos a tratar hoy, qué son los activos intangibles, cómo se gestionan, cómo se protegen, cómo se integran en la estrategia global de las compañías, y en muchos casos nos encontramos con empresas que todavía pues no conocen realmente el valor de estos activos. De manera que muchas gracias a Noelia por traernos esta intervención, y por mi parte nada más, no me quiero extender, de manera que gracias a todos, es un placer. Pues muchas gracias, Isabel. Yo también sí que quería decir que desde la universidad tenemos y generamos también intangibles. Luego yo creo que podemos profundizar en esos temas, ¿no? Pero precisamente como fuente de conocimiento desde la universidad, desde sus distintos departamentos, grupos de investigación. Sabéis que la Universidad Autónoma tiene alrededor, cifras muy redondas, ¿no?, de 3.000 investigadores y unos 300 grupos de investigación que generan principalmente intangibles, con lo cual son intangibles a los que se puede acceder desde la empresa, y tener en cuenta que ahora entraremos, ¿no?, en detalle, pero que estos activos intangibles pueden ser tanto de la propia empresa como ser utilizados por la propia empresa, aunque vengan generados desde otro lugar, ¿no? Vamos directamente y aprovechamos que tenemos a Noelia para comenzar con la ponencia principal. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias Isabel, gracias Noelia, y el micro es tuyo, adelante. Bueno, esencialmente inicio con el título, realmente con una frase. Una frase de Albert Einstein que siempre utilizo y me gusta, que lo refleja todo. O sea, no todo aquello que cuenta puede ser contado y no todo lo que cuenta puede ser contabilizado, ¿no? Voy a estructurar la presentación en 5 ejes. Lo primero es por qué hoy estamos reunidos hablando de activos intangibles, porque esto puede ser clave, ¿no?
Segundo aspecto es aterricemos este concepto de activo intangible. Bueno, ¿qué tenemos en la cabeza cuando hablamos de un activo intangible? ¿Una patente? No solamente una patente es activo intangible. Entonces vamos a aterrizar ese concepto. Aspectos cruciales de cara a que un activo intangible sea clave, que lo podamos gestionar, que lo podemos identificar y que lo podamos valorar porque tiene un valor. Vamos a hablar de aspectos cruciales como es qué metodología se puede emplear, la trazabilidad y la cadena de valor de las compañías y de los distintos actores. Y por último, hablaré de oportunidades que se abren para el tejido empresarial y para los distintos actores del ecosistema de la innovación y sobre todo traeré 3 ejemplos concretos de casos, de proyectos en los que hemos abordado en el último año. Y luego, ¿qué aportamos Incotec? ¿Cuál es nuestro valor añadido como consultora? Como digo, siempre me gusta iniciar con una frase e iniciar con algo objetivo, que es aquello que está ahora mismo en el contexto mediático, ¿no? Realmente los que seguimos, como bien dice yo, bueno, puedo decirme, soy una apasionada de los activos intangibles, de tractorar que el conocimiento se haga real, que cale en la sociedad y que lo gestionemos, identifiquemos y valoremos. Los que seguimos la prensa y las distintas noticias al respecto, pues casi todas las semanas hay algo que hable de conocimiento, de activos intangibles, de valor, de qué es clave, de competitividad. Y traigo pues algunos titulares, ¿no? Por ejemplo, activos intangibles, el valor oculto de las empresas. ¿Cuál es el peso de los intangibles en la economía? Propiedad industrial intelectual, activo intangible. Los activos intangibles, bueno, pues pesan más que nunca, pero están más reportados. No somos capaces de sacar todo el valor de gestionarlos, ¿no? ¿Por qué hablar de activo intangible? Bueno, pues realmente está claro y demostrado que se trata ya de una ventaja competitiva de las empresas, más allá de lo tangible, del capital físico, toma relevancia y peso el capital no físico, lo que no es tan evidente. Todos somos conscientes de que estamos en una era del conocimiento y que este conocimiento embebe todo lo que es la economía y la sociedad. Se trata, como digo, de una ventaja competitiva de las empresas. Ya no nos encontramos en un mundo, en una economía del capital tangible, sino del capital intangible. Patentes, derechos de imagen, conocimiento de los trabajadores, marcas, diseños industriales, know-how, reputación, responsabilidad social corporativa. Aquí hay un gráfico que también me gusta, es un fijo en mis presentaciones. Es un análisis que se hizo durante 35 años, del 75 al 2010, por parte de una consultora americana, Sean Tomo. Tomó las 500 empresas que están recogidas, que integran el estándar & Poor's americano, el índice de cotización bursátil, y hizo un análisis desde el 75 al 2010, considerando el valor de estas empresas en mercado que se debía al reconocimiento de su valor tangible, de aquello físico, de sus equipamientos, sus máquinas, y que se debía al valor de sus activos no tangibles, a su conocimiento, a sus marcas, y vemos cómo evolucionó de un 17% el valor de esos intangibles en el 75 al 2010 a un 80% sobre el valor de su capital físico de un 20%. Exponencialmente se han multiplicado por 4 este valor. ¿Vale? Para mí esto es un hito clave y si cogemos este análisis no evolucionó, pero obviamente en el 2020 esto seguramente ya no es un 80, puede llegar casi a un 90 o un 80 y largos por ciento. Otro hito relevante, otro porcentaje clave es que el capital intangible representa en promedio en cualquier sociedad, en cualquier empresa, aproximadamente un tercio del valor total de los productos que comercializa, que vende. Esto está, es una conclusión del informe de la propiedad intelectual de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual, del 2017, que se denominaba el capital intangible, cadenas globales de valor, donde hacía un análisis, creo que cogía 25 sectores, casi todos los sectores, y hacía un análisis de qué se debía al valor de sus tangibles e intangibles, y como media aproximadamente un tercio de este valor, de valores intangibles, son los que representan. Con lo cual, esto es quizás otro valor a tener en cuenta.
De este informe cojo muy rápidamente un caso concreto. Todos, bueno, pues tenemos muy a mano lo que es un iPhone, ¿no? Y bueno, pues realmente es un caso muy que nos toca muy a día. Pues aquí en este informe se hace un análisis de que realmente bueno, pues se compara un modelo Samsung, un modelo Huawei y un modelo Apple, el iPhone, y se analiza qué capta los activos intangibles embebidos en estos equipos, que captan de cada unidad vendida de este teléfono, ¿no? Si, pues por ejemplo, concretamente el iPhone 7 que Apple vende, los activos intangibles, que aquí hablo desde de un carácter muy general, desde la tecnología, el diseño, configuración del equipo, el software embebido y el desarrollo de las marcas, bueno, pues se llega a la conclusión que el 42% del precio de venta de este iPhone 7 es gracias a esta inversión en estos conocimientos. Somos conscientes que si ya antes de situación COVID el comercio y las inversiones están cambiando, ¿vale? El contexto internacional realmente se está moviendo muy rápido y prima el conocimiento. El que tenga el conocimiento, el país que tenga conocimiento es el país que se está posicionando como dominante. Y ahí está China, donde hasta hace casi prácticamente 5 años no protegía industrialmente prácticamente nada y ahora es la segunda potencia en protección industrial, ¿vale? Pero bueno, pues para mí esto es un parámetro clave. La naturaleza del comercio de inversiones están cambiando. La disrupción social y tecnológica está impulsando nuevos modelos de negocio basados el 90% de ellos en conocimiento. Por lo tanto, los activos intangibles van a ser críticos y claves. Aquellos que no los valoren, que no los cuiden y que no los mimen, no van a van a perder un gran valor de competitividad. Aquí en el lado derecho traigo también un gráfico que es de un libro que es bastante interesante, Capitalismo sin capital, del 2017, donde se ve la tendencia al crecimiento del Producto Interior Bruto, qué impacto, qué se debe al valor de los tangibles y los intangibles. Si veis la gráfica, la línea azul refleja el porcentaje del Producto Interior Bruto que se debe al capital tangible y la rayita, la línea roja, a la evolución de cómo ha ido creciendo el impacto en el Producto Interior Bruto debido a los intangibles. Y vemos que claramente el porcentaje, el crecimiento del Producto Interior Bruto, el porcentaje que se da a este crecimiento del Producto Interior Bruto, el valor de los intangibles, su porcentaje está creciendo frente a los tangibles. Los marcos GAP, valor de mercado versus contable. ¿Qué quiere decir esto? En los marcos empresariales, la contabilidad que tenemos hoy en día es una contabilidad que tiene décadas. No están fomentando la identificación ni el reflejo de valor de estos intangibles hasta que no se da una transacción operacional, transacción con terceros ajenos a la empresa, ¿no? Cuando vendo, cuando licencio un activo intangible, bueno, pues se reconoce realmente el valor de mercado de ese activo. Mientras no sale ese activo dentro de mi circuito empresarial, lo único que puedo hacerlo es reconocerlo en base a unas normas contables muy limitantes. Me gusta reflejar esta situación con el iceberg. Realmente ahora mismo, en base a las normas, a los marcos empresariales y a las normas sobre todo contables, estamos considerando la parte del iceberg que está por encima de la masa de agua, pero estamos perdiendo en multitud de ocasiones, en el 80% de ellas, la masa del iceberg que está por debajo del nivel del agua y tenemos que ser capaces de aflorar esa masa del iceberg. ¿Por qué ocurre esto? Realmente no es muy intuitivo. Hablar de activos intangibles, pues realmente a veces lo percibimos como algo no real, que no es realizable. No son fácilmente identificables en muchas ocasiones y en multitud de ocasiones no los estamos reconociendo, ¿vale? Esto incrementa el gap del valor de mercado o transaccional con el valor contable. Si lo estamos activando como I+D, lo estamos activando a coste de generación o de adquisición, que no tiene en muchas cosas nada que ver con el valor de mercado de este activo intangible. ¿Qué claves, qué perspectivas futuras tienen los activos intangibles? ¿Por qué me tengo que preocupar de ello? Bueno, pues realmente, como decimos, el valor que no se recoge en los libros, en la contabilidad de la empresa, se trata de un valor extracontable, pero que se realiza, es realizable, se materializa, aflora cuando se da una transacción de mercado, cuando licenciamos o cuando vendemos esos activos. Y esto se está dando cada vez más.
Como bien digo, voy a traer 3 ejemplos que se han dado en los últimos 8 meses en nuestro circuito, pero están dándose, o sea, cada vez vemos que están creciendo más la operativa transnacional con estos activos intangibles. Y consideramos que es clave para las empresas tecnológicas tener en su debe el tener debidamente localizados y valorados estos activos ante posibles perspectivas futuras que se están ya dando, como es la búsqueda de liquidez. Hemos trabajado con empresas en salidas a cotización bursátil, en rondas de capital. Los fondos de inversión y los accionistas cada vez tienen más en cuenta el valor de los activos intangibles en las compañías, sobre todo de base tecnológica, obtención de financiación externa, reestructuración de deuda, reorganizaciones societarias, extinción de líneas de actividad donde estos activos intangibles se venden como pool de esa línea de actividad, fusiones, salidas de entrados socios, motivos estratégicos, planes de expansión, focalización de negocio, donde me quiero replegar en mi foco, en mi core de negocio, y ahí tengo que valorar realmente cuál es mi corazón como compañía, cuál es mi conocimiento que me hace diferente y me posiciona en nichos de mercado. Y luego ya se está negociando, de hecho hemos negociado ya una operación con activos intangibles tecnológicos como prenda hipotecaria en un aplazamiento de pago con la administración tributaria. Y luego obviamente un incentivo fiscal que no voy a entrar a comentar, que es el incentivo fiscal del Patent Box. Aterrizar el concepto de activo intangible. Ya hemos visto un poco el contexto. Bueno, pues realmente el qué es un activo intangible y por qué tengo que darle importancia, ¿no? ¿Por qué tengo que pensar en ello como algo estratégico? Ahora aterricemos este concepto, porque cada uno de nosotros, si pudiese interactuar con vosotros, hacer que levantaseis la mano, pues cada uno tendría conceptualmente, pues para mí un activo intangible es un know-how diferente, es una patente, es un diseño y una configuración. Bueno, pues yo voy a limitarme a lo que recoge la norma internacional de contabilidad y lo que recoge, por ejemplo, la norma de transferencia tecnológica, la norma ISO 166.006, de qué es un activo intangible. Bueno, pues primer punto, es un recurso que tengo que controlar. Si no lo controlo, no existe. Por la entidad que venga de resultados pasados, de una actividad creativa, de una actividad inventiva y del cual se espera una rentabilidad futura, un rendimiento, ¿vale? No tiene una naturaleza no física, pero sí tengo que documentarlo. El conocimiento como idea no es un activo intangible, tiene que ser documentado, soportado documentalmente. Debe ser susceptible de ser separado o escindido de la entidad para poder cederlo, para poder venderlo, ¿vale? Tenemos de tratarlo de forma individual. Debe tener la capacidad de ser protegido legalmente. Los activos intangibles pueden contar con derechos de protección legal, como es la propiedad industrial o intelectual. Se valorará inicialmente, como hemos dicho, si lo contabilizo en mi compañía, a su coste de generación, si he sido yo quien he generado el activo intangible, quien ha asumido los riesgos financieros y técnicos, o bien a su precio de adquisición, si ha sido generado, si ha sido comprado o adquirido a un tercero. Y luego debe contar con un valor razonable. El valor razonable de mercado debería tener un valor extracontable al cual yo podría venderlo a un tercero, intercambiado este activo entre partes interesadas en una transacción en condiciones de mercado. Y muy importante, un activo intangible tiene una vida útil, ¿vale? Este activo intangible tiene un recorrido de explotación. Pueden ser, depende de la tecnología, sea más disruptiva o vaya más rápido o más lento. Por ejemplo, en el sector tecnológico del área TIC, pues las tecnologías son más dinámicas. Un activo intangible tiene un recorrido, una vida útil más limitante. En el sector industrial, que puede ir más lento, tiene una vida útil, una explotación más lenta. Cuando hablamos de valor razonable, ¿de qué estamos hablando? Yo siempre incorporo valor razonable e incorporo una segunda exigencia, que sea robusto, que ese valor que le da ese activo intangible sea robusto y coherente, ¿vale? En términos generales existen 3 enfoques de valoración que siempre empleamos y que se combinan para obtener, como digo, para mí un término muy importante, que es un resultado que sea robusto para iniciar cualquier proceso de negociación. Primero, que hemos dicho que un valor, un activo intangible, lo vamos a reconocer a su coste. Si lo he generado yo en la compañía, el valor del activo viene determinado por los N gastos que he incurrido, costes de personal, adquisición de materiales, subcontrataciones, para dar lugar a este conocimiento, a este activo intangible, las actividades inventivas de I+D o innovación tecnológica que he dado lugar. O si lo he adquirido en el mercado, pues este precio de adquisición a terceros. Luego tenemos que incorporar un segundo escenario, que es analizar el mercado. Ese valor activo, ese activo,
al final va a ser transaccionado. El objetivo es darle movimiento, obtener un rendimiento de él. Por lo tanto, tenemos que hablar de una base comparativa de mercado, compararlo con otros activos afines tecnológicamente o por aplicabilidad de ese activo en transacciones similares de compra-venta de licencia. Y existe un mercado, normalmente nos basamos en el mercado de referencia americano, donde existen bases de datos donde se hacen públicos las transacciones de este tipo de conocimiento, de este tipo de activos, ya sean patentes, know-how, ¿vale? Y sí se pueden acceder a los contratos donde se están intercambiando, ya sea de venta o licencia, de estos activos intangibles. Y por último, la tercera variable o el tercer signo que tenemos que introducir es ingresos. ¿Qué rendimiento voy a obtener de estos ingresos? ¿Cuál es el circuito, esta vida útil, este circuito de explotación? ¿Para qué? Para establecer el potencial futuro de beneficios. Al final lo que tengo que simular es el rendimiento de este activo en escenarios de usabilidad. Y es muy importante que en toda valoración debemos considerar distintos factores. Obviamente el tecnológico, los legales, si podemos tener en ciertos países donde podamos comercializar estos activos y que se impliquen estos escenarios de valoración, vamos a tener limitaciones a la hora de acceder a ellos, de mercado, estratégicos. ¿Cuál es el objetivo? Como digo, dotar de objetividad, consistencia y robustez al componente de valor de estos activos de cara a futuros escenarios de negociación con terceras partes vinculadas o no vinculadas para rentabilizar los mismos. Cuando ya hemos hablado de valor como hemos dicho, valor razonable y robusto, el siguiente aspecto es, como hemos dicho, que un activo intangible, un conocimiento debe ser documentado. Y un poco, si hablamos de activos intangibles, pues podemos hablar de diseños, hablamos de procesos productivos o procesos industriales, hablamos de planos, hablamos de formulaciones, de software, algoritmia, configuración de ese software. Los intangibles debemos separarlos y documentarlos. Y tenemos dos tipologías de activos intangibles. Aquellos que pueden ser registrables, son los registrables, patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección de medicamentos, productos fitosanitarios, diseños y modelos industriales y los incluidos en el marco de los derechos de propiedad intelectual. Es decir, estos activos pueden contar con derechos, adquirir derechos de propiedad industrial o intelectual en los registros pertinentes de propiedad industrial e intelectual y obtendría unos derechos legales para explotarlos. Y podemos tener activos intangibles que no son registrales o como estrategia de compañía no me interesa registrarlos. ¿Por qué? Porque son sensibles y no quiero dar visibilidad a ningún componente de este activo intangible. Bueno, pues tenemos los no registrables, como sería el know-how, secreto industrial, que sería aquel conjunto no divulgado de informaciones técnicas que son necesarias para la reproducción industrial de un producto o de un procedimiento y procederán de actividades pasadas, de experiencias de la compañía en su proceso productivo, su producto o proceso de realización de cualquier proceso de servicio al mercado. Y que no podría adquirir este know-how por el mero saber, el mero examen del producto, el mero conocimiento de la técnica, del estado del arte. Importante que en enero de 2019 entró en vigor la ley de secreto empresarial, entró en vigor la ley 1/2019 de secretos empresariales, entra en vigor en marzo de 2019 en transposición de una directiva comunitaria y ya nos permite regular con muchísima más seguridad y mayor protección lo que son los secretos empresariales industriales en España. ¿Vale? Aspectos cruciales, pues ya hemos hablado de por qué me preocupo de los activos intangibles, qué es o qué definición podemos tener este activo intangible y aspectos cruciales en la metodología de la gestión. Bueno, como digo, son claves desde el punto de vista de que nos aporta un valor competitivo a las compañías y que realmente nos permiten abordar o posicionarnos a futuro. Yo diría en tres ámbitos. Primero, tomar decisiones estratégicas para abordar opciones de rentabilización de los resultados de las actividades innovadoras y creativas que estoy desempeñando en mi compañía. Desde activación de la I+D, estrategias de protección de estos activos intangibles. ¿Me interesa fórmulas de derechos de protección industrial o no? O know-how, o configuremos parte en derechos de protección industrial y otra parte de ese conocimiento lo mantengamos en mi perímetro interno, ¿no?
cederlos, planteemos si nos interesa ceder o transferir estos conocimientos. Escalabilidad, en un momento dado podemos tener un conocimiento que valoramos que teóricamente, bueno, pues funciona, pero ahora tengo que valorar si lo escalo a un prototipo comercializable y lo pongo en explotación. Aportaciones no dinerarias en sociedades, un activo intangible puede ser una aportación in kind en una nueva sociedad. Puedo analizar de una forma mucho más objetiva el ciclo de innovación y gestión de los resultados. Realmente estoy abordando procesos o actividades de I+D, de innovación, donde asumo un coste financiero y técnico y yo creo que toca rentabilizar estos resultados o al menos saber análisis coste-beneficio, ¿no? Y luego, obviamente, algo muy importante es identificar drivers de valor, aspectos claves de mi compañía que me hace ser diferente, ese conocimiento, ese corazón de la compañía que me permite diferenciarme frente a mis competidores. Nosotros siempre manejamos una metodología bueno, pues que realmente es muy intuitiva, trabaja 4 bloques. El primer bloque es que nos exigen del activo intangible, nos exigen contar la película anterior, cómo se ha generado este activo intangible, esos sucesos pasados que le han dado lugar. Pues tenemos que analizar qué actividades, proyectos de I+D, de innovación, ha cometido esta entidad para dar lugar a este activo intangible, este resultado exitoso. Aquí, bueno, pues quién los ha realizado, cómo y por qué motivo. Quiénes asumen los riesgos tecnológicos y financieros y, por último, pues esa determinación, como hemos dicho, en cualquier valoración de un activo, hay un primer nivel de valoración que es determinemos el coste. ¿Cuál ha sido mi coste de generación si yo lo he asumido o el precio de adquisición si lo he adquirido a terceros? Una vez que tengo ya está claro cómo se ha generado, contar esta película, estos sucesos pasados, tendríamos que inventariar, al igual que inventaríamos los activos físicos, bueno, pues en mi empresa cuántas mesas tengo, cuántos ordenadores, tenemos que acostumbrar a inventariarnos lo no físico, lo intangible, este inventario de activos de patentes, de diseños industriales, de software y de know-how. Con una descripción detallada, con una estrategia coherente y analizada de qué medidas de protección industrial me interesa tomar en base a mi estrategia de compañía o aquella combinación con una estrategia de secreto industrial. Y por último, cómo me posicionan estos activos intangibles en el mercado. ¿Qué carácter innovador, o sea, frente al estado de la técnica, qué carácter innovador tienen? Frente al estado, qué periodo de vida útil o periodo de explotación puede tener y cuál es mi competencia en estos ámbitos, ¿no? Nosotros trabajamos, y os traigo un ejemplo, con matrices de trazabilidad, ¿no? Inventarios donde vamos generando como matrices donde me van dando esta información los activos. Tercer eje, tenemos que valorar. Pues como digo, al final hay un valor contable. Si lo contabilizamos, que es el valor a coste de adquisición o a coste de generación o a precio de adquisición, pero también hay un valor extracontable que aflora, como digo, en cualquier operación transaccional que nosotros estamos recomendando a muchas compañías tecnológicas que lo tengan pintado de forma extracontable, al menos que lo tengan cotizado. Aquí, obviamente, trabajaríamos, si son empresas vinculadas, en analizar los precios de transferencia, obviamente, como hemos dicho, analizar ese mercado de afines tecnológicos, basándonos sobre todo ahora mismo en 2 mercados, el mercado americano y el mercado asiático, y luego factores que influyen. Obviamente tenemos que tener en cuenta en la evaluación de esos activos intangibles aspectos que pueden limitarnos o aspectos que pueden darnos más valor, como mercados a los que voy a acceder, qué limitaciones pueden tener y cómo estoy posicionado, limitaciones temporales, tecnológicas, etc. Y por último, pues el objetivo último de la generación del inventario y la valoración es que en toda compañía visualicemos fórmulas para rentabilizar los resultados de estas actividades de innovación. Es explotar esos activos intangibles, que pueden ser internos, como mi grupo empresarial, o pueden ser en externo. Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es mi modelo de negocio como compañía y este resultado, si lo puedo rentabilizar interno para incrementar los ingresos o mejorar mi margen o reducir mis costes, o si puedo rentabilizarlo en mercados externos. Cada vez se están dando más operaciones de compra y venta de activos intangibles en el mercado internacional. Tenemos que valorar el circuito de explotación, quiénes son los actores que están generando el activo y quiénes van a ser los actores a los cuales puedo vender, ceder, si son internos o externos.
Y luego algo muy importante es cómo ato estas operaciones de transacción internas o externas, estos contratos de cesión o venta. Y por último, pues determinar esta renta positiva, que creo que es importante, analizar la rentabilidad del activo desde el punto de vista de cuál ha sido el coste de generación en esas actuaciones de I+D y cómo estoy rentabilizando esa inversión que estoy asumiendo. Una herramienta para nosotros muy útil y que cada vez la estamos más empleando en clientes son las matrices de trazabilidad, que realmente es este inventario de activos intangibles que nos permiten identificar, clasificar y valorar esos activos intangibles, de una fotografía de ellos en cada momento, en cada año, obteniendo conclusiones para llevar normalmente a dirección general o al comité ejecutivo sobre aquellos activos que generan valor, qué grado, cómo está posicionada la empresa en base a estos resultados en el mercado internacional a nivel de su novedad inventiva, con qué evidencias documentales, cómo están documentados estos activos intangibles y si es requisito documentarlos mejor, e incluimos indicadores de rentabilización de los mismos. Vemos que estos inventarios están siendo clave para la toma de decisiones estratégicas, sobre todo para retroalimentar inversiones nuevas en innovación, valorar qué actividades o qué líneas de I+D están siendo más rentables que otras y sobre todo también buscar opciones de rentabilización futura. Y luego es un instrumento, es un inventario vivo. Cada año hay que nutrirlo de nuevos activos que puedan entrar o de activos que van saliendo o incluso activos que están latentes o que ahora mismo no tienen un recorrido en el mercado. En el año N+1 podemos tener una posible oportunidad de rentabilización. Aquí otra variable que juega que es muy importante es que este conocimiento cada vez está siendo más reconocido y se está teniendo en cuenta en las cadenas de valor empresarial. Somos todos conscientes que estamos evolucionando en un mundo donde se está haciendo un uso extensivo del conocimiento y donde realmente están siendo la nueva cara de la globalización internacional y de la potencia de distintos países en esta internacionalización. En este escenario, los activos intangibles y el conocimiento son una pieza clave. Como digo, los países ahora mismo en posición dominante son aquellos que están defendiendo, están cuidando estos activos intangibles, como pueden ser los países asiáticos. Y son el detonante del crecimiento de las empresas, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos que tener claro es de dónde radica mi conocimiento. En los grupos empresariales donde tengo la parte de I+D en una empresa y quizás en un país tengo la parte de producción en otra, etcétera, lo que tengo que tener clave es dónde va a radicar mi conocimiento, en qué empresa, en qué país y cómo lo voy a cuidar, ¿vale? Ahora yo creo que algo muy importante, y creo que todo esto puede estar muy bien, podemos verlo en un plano teórico y me puede interesar más o menos, ¿no? Pero esto hay que llevarlo a la práctica. Bueno, pues os voy a traer oportunidades concretas de ejemplos que se están dando en estos últimos años, os digo casi 6 meses. Lo primero, un activo intangible nos va a permitir, como he dicho, recaudar fondos de capital, optar a rondas de capital, rondas de financiación, incluso captación de nuevos accionistas. Nos va a permitir llegar a acuerdos de licencia, de colaboraciones, de alianzas. Cada vez se están dando más joint ventures donde mi aportación como socio que ha asumido la generación de un conocimiento va a ser una aportación in kind de este activo intangible, esta nueva sociedad que lo explote. Salir a bolsa, empresas que quieran salir a bolsa, esto es un valor muy importante de reconocimiento de mercado. Puedo comprar y vender activos intangibles, cada vez se está generando un mercado de venta de estos activos. Segmentar y valorar la cartera de activos. O sea, como digo, yo creo que toda compañía tecnológica debería inventariar sus activos intangibles. Luego es una información que cada vez se tiene más en cuenta en la estrategia de negocio, en los informes, los reporting anuales de las compañías, en el informe de responsabilidad social corporativa, cada vez se está teniendo más en cuenta estos activos intangibles como impacto positivo o negativo en el negocio, según como los tenga considerados. Obviamente el PATE, como digo, es una exención impositiva de ingresos muy potente que, bueno, pues que también es relevante. Y algo, como digo, que en los últimos 3 meses hemos negociado es un activo intangible, que ahora pondré, es un caso que traigo, como garantía hipotecaria mediante su tasación para una renegociación de deuda con la administración tributaria. El primer caso que tengo son casos reales, lo único que por aspectos sensibles con las compañías no traigo el nombre de la compañía.
Bueno, en este caso voy a poner, es un ejemplo de una valoración de activos intangibles para su escalado y comercialización del conocimiento. Se trata de un líder global en servicios de ingeniería de I+D, presente en más de 20 países, donde realmente aquí cuál era el hándicap o el reto. Analizar los diferentes activos intangibles derivados de las actividades de la División de Aeronáutica y Espacio en el marco de un proyecto que llevan 3 años abordando en el diseño conceptual y funcional de una solución tecnológica que sirviese como plataforma no tripulada de alta altitud y larga duración para comunicaciones y observaciones de la Tierra. Este era el reto. ¿Qué hicimos conjuntamente con el equipo de la compañía? Se hizo una clasificación y definición de todos estos activos, había un pool y tuvimos que definir qué era cada cosa. Bueno, pues se definió que había un diseño, había un sistema de suministro energético solar, un sistema de posicionamiento y navegación. Se definió en un pool, si no recuerdo mal, como de 7 o 8 activos intangibles. Cada uno de ellos estableció las medidas legales oportunas que, compartiendo con la estrategia de la compañía, entendíamos que daría más posicionamiento y más valor a estos activos intangibles. Hubo una parte que se protegió con medidas de protección industrial y otro con secreto industrial. Luego se hizo un análisis muy potente con análisis del estado del arte, sobre todo aquí se analizó mucho porque digamos que era el área de influencia para estos activos intangibles, que era el mercado asiático. Hice una comparativa con posibles soluciones existentes para ver cómo de robusto era la solución. De aquí se sacó una valoración económica de los activos, analizando, como digo, coste, mercado e ingresos. Se valoró que los royalties eran muy potentes, con análisis de mercado de afines tecnológicos, como digo, mercado americano, pero sobre todo vimos que el mercado de competencia era el asiático. Se obtuvieron royalties entre el 11 y el 17%. Estos son royalties muy altos en tecnología. Y el valor que nos dio, posible valor transaccional, estaba entre los 15 a los 23 millones de euros. Después de casi 6 meses de trabajo, ¿cuál fue la conclusión? El resultado positivo para la compañía. Bueno, fue una base de partida para entrar a negociar con una due diligence con un fondo de capital, en este caso fue un fondo de capital árabe. Y también se entró en una negociación, se constituyó finalmente un joint venture donde ellos, este activo intangible se negoció como una aportación no dineraria para constituir una sociedad mixta que llevase a la práctica el escalado precomercial, que era bastante alta la inversión, y la futura explotación de este activo intangible. ¿Vale? Un segundo caso, que también bueno, es bastante visual y se está dando mucho, es valoración del intangible como en una venta de una línea de negocio o en una venta de una sociedad, ¿no? del grupo. Aquí se trata de un líder global en el servicio de alimentación con implantación a nivel internacional. El reto era analizar los diferentes activos intangibles, en este caso contaban con medidas de protección universal, contaban con patentes, en el ámbito de una línea de negocio que para ellos ya no era core, querían desprenderse de ella porque querían replegarse en sus áreas estratégicas. Entonces, bueno, a priori ellos lo iban a vender como un pack de todo, esta línea cuesta tanto, pero no... nosotros lo que le comentamos, o sea, nuestro reto era vamos a segmentar el valor de los intangibles, separemos los tangibles frente a los intangibles para dar mayor valor a la venta de forma separada. Nuestro recorrido, nuestro trabajo fue determinar la vida útil potencial del recorrido de estos activos intangibles. Como digo, era un pool de varias patentes. Se hizo un análisis técnico de esas patentes mediante un estudio del arte con el objetivo de determinar ese grado de fortaleza, de potencial y de robustez de esos activos frente al mercado en el que ya se estaban explotando, ya llevaban bastantes años en explotación, y unos escenarios de ingresos, de análisis de ingresos futuros de la empresa a la que se iba a vender. Esta empresa compradora, que ya teníamos el nombre, en su mercado, que era muy potente a nivel internacional, cuál sería el flujo de ingresos que tendría con estos activos para introducirlo como input, ¿no? Aquí al final conseguimos que frente a realizar una venta donde fuese el todo, el pack completo, a realizar una venta donde extendiese la parte de mis máquinas, de mi cartera de negocio, de las personas, de los operarios que iban en ese pack, a escindirlo y valorar la parte tangible e intangible, conseguimos incrementar el valor de la venta en casi un 35%, ¿vale? Porque estos intangibles se determinó que computaban o que tenían un valor de casi 3 millones de euros frente a haber diluido su valor en el todo.
Con lo cual, conclusión, el valor para la compañía se pudo incrementar el valor de negocio en estos casi 3 millones, aportando una valoración robusta de las patentes y tratándolos como activos separables. Y aquí también añadir que, dado que era una transacción a terceros no vinculados, una venta de varias patentes, se pudo disfrutar del incentivo del ahorro fiscal del Patent Box, que supuso un ahorro fiscal de una exención fiscal del 60% de estos 2,6 millones de euros. Por último, algo que creo que es un hito muy importante, que es comenzar a ver los activos intangibles, que la Administración Tributaria y también distintos organismos públicos comiencen a verlos y a considerarlos como garantía hipotecaria frente a negociaciones de deudas. Aquí nos encontramos una empresa multinacional, bueno, tenía el centro de I+D en España, pero la matriz era una matriz UK. Es una empresa con una herramienta de gestión y análisis de redes sociales basada en la nube para Twitter. El reto era realizar una valoración de intangibles de su plataforma software y de la tecnología embebida en la misma, de esta plataforma software para Twitter. Nuestro trabajo fue realizar un análisis técnico del intangible mediante un estado del arte muy objetivo y coherente para determinar el grado de fortaleza y robustez frente a soluciones existentes en el mercado, en el que obviamente se explota este activo intangible, sobre todo era explotado en el mercado americano y algo en el mercado americano e inglés, pues sobre todo el determinante. Y los escenarios de ingresos y análisis de acciones tecnológicos. Otra vez vamos a hablar del coste, del análisis de mercado y el análisis de flujos de expectativas de ingresos de estos activos. Dado que se iba a plantear como prenda hipotecaria, necesitábamos, aunque en nuestra valoración era una valoración de un objetivo externo que daba robustez o coherencia a esta valoración, se requiere la validación de una empresa tasadora por parte del Banco de España. Entonces, contamos con un colaborador con el que trabajamos que de alguna forma ratificó o matizó nuestro informe de valoración y emitió un certificado de tasación. También algo que se requiere para que sea prenda hipotecaria un activo intangible es que se cuente con un derecho legal de explotación. Entonces, aquí, al ser una plataforma software, acudimos al registro de propiedad intelectual para depositar, contar con estos derechos. El valor de tasado fue aproximadamente 2 millones de euros y el resultado para la compañía, el valor para la compañía de llevar este proceso de valorar esta plataforma software fue que pudo aportar este activo como prenda hipotecaria para la refinanciación de un préstamo, en este caso inicialmente en el contexto de una financiación pública e iniciar un proceso de negociación con la Hacienda Pública. Esto es la presentación que yo creo que en tiempo voy bien, si no me han dicho lo contrario. Simplemente 2 diapos de cuál es el valor añadido de Incotec. Pues realmente para nosotros, como bien personalmente yo llevo implicada en el escenario de activos intangibles desde más de una década, de los últimos 12 años. Aquí realmente la aportación que tiene Incotec y el equipo de activos intangibles de Incotec, primero estamos trabajando en colaborar con las empresas en inventariar estos activos intangibles, en estas auditorías, en estos inventarios, en matrices de inventarios intangibles. Colaboramos con las empresas y con los colaboradores que tenemos como empresas de agentes de propiedad industrial en evaluaciones tecnológicas y de protección industrial, en colaborar con estas empresas en sus estrategias en base a su modelo de negocio de protección industrial versus secreto industrial o know-how. Realizamos obviamente valoraciones de intangibles y colaboramos con empresas tasadoras. Metodología, creo que es muy importante implementar en las compañías procesos en los que estas compañías sean capaces de identificar y de gestionar sus activos intangibles de una forma eficaz y coherente, insisto, con su modelo de negocio. Soporte en el reporte estratégico de inversión e implementación pues, de un incentivo fiscal, como comentábamos, como Patent Box. Y bueno, yo creo que poco más. El trabajo se aborda desde una triple disciplina, una vertiente técnica, económica y fiscal. Como digo, llevamos más de 12 años implementando proyectos de valorización de activos intangibles.
Personalmente trabajé en lo que fue la norma experimental de transferencia tecnológica, el grupo de trabajo que se constituyó hace 9 o 10 años en el Ministerio de Economía con AENOR. Llevamos ya más de una treintena de proyectos de esta tipología en distintos sectores. Estamos colaborando con muchísimos despachos fiscales, agentes de IP, en todo lo relativo a estrategias de gestión, identificación y valoración de activos intangibles. Y bueno, soy muy activa en participación en foros de debate, en jornadas, artículos de prensa al respecto. Como siempre me gusta iniciar con una frase y me gusta concluir con una última frase que nos deje un poco la moraleja, ¿no? Yo creo que estamos en una crisis que, como bien dice, las crisis son oportunidades o son germen de oportunidad. Yo creo que esta crisis se presenta como una oportunidad para evolucionar en el mapa de indicadores de las organizaciones, dar un peso a la medición de estos intangibles y en considerarlos una variable clave en la generación y protección del valor de las compañías. Por mi parte, muchísimas gracias. Y esta sería... Pues muchísimas gracias, Noelia. La verdad es que yo creo que ha sido una presentación muy completa. Desde luego que vemos que va más allá, los activos intangibles, más allá de la idea preconcebida que igual podemos tener de simplemente las patentes. Hay mucho más y yo creo que ha quedado claro con la exposición y también con los ejemplos. Y ahora yo creo que vamos a pasar a las preguntas que seguramente los asistentes tengan. Yo sí que quiero aprovechar, Noelia, para preguntarte una duda sobre cómo se hace la valorización de activos intangibles de patentes en dos casos diferentes. En el caso en que la patente sea titularidad propia de la empresa y en el caso en que lo que tenga la empresa sea una licencia de explotación, pero el titular de la patente sea un tercero. ¿Qué diferencias hay y si se pueden valorizar ambas cosas? Realmente la valoración de una patente, quien puede realizarla y puede sacar su mayor recorrido es quien es el titular de los derechos legales, ¿vale? Cuando yo lo que tengo es una licencia de uso de explotación, pues realmente podría a lo mejor sublicenciar, ¿vale? Pero en ningún caso podría, si me permiten, a lo mejor el titular vender esa licencia, ¿no?, de uso. El recorrido es mucho más limitante. La verdad que no hemos tenido ninguna experiencia con la venta de una licencia de uso, o sea, no te puedo decir, ahí no podría mojarme mucho, porque en todos los casos siempre estamos valorando en operaciones, a las operaciones que estamos llevando, estamos valorando patentes o con cotitularidad, donde realmente la valoración sería un todo y luego se valorarían los porcentajes de cotitularidad. Valorar una licencia de uso no me voy a mojar, quiero decirte, va a ser la valoración se podría hacer desde el punto de vista de esa licencia de uso, qué posibles derechos me está otorgando, si hubiese una sublicencia. Entonces ahí tendríamos que entrar un poco en los derechos que se otorgan, si se están otorgando en ese contrato de licencia de uso, de explotación, ¿vale? Vale, también comentabas varias de las situaciones en las que la valorización de activos intangibles es especialmente importante y una de ellas será el momento de la venta de una compañía, ¿no? O línea de negocio, ¿eh? No olvidemos que también puede existir una línea, paquetizar. Y esto me lleva al modelo de algunas startups que tienen un modelo de crecimiento y posterior venta. Correcto, Entonces, hemos trabajado en 2 operaciones este año y estamos ahora en marcha en una operación de la compañía. El objetivo último que está teniendo es subida para luego vender, ¿vale? Al llegar al punto cumbre donde ellos ya lo que quieren es transmitir la compañía, venderla. En el caso, por ejemplo, que en la mayoría de los casos que estamos encontrando de startup que está en esta situación, el valor, lo que está en la negociación en las que hemos vivido, los compradores lo que valoran es exclusivamente su tecnología. Y que esa tecnología, también lo he dicho, es muy importante que esa tecnología esté protegida. Si yo no cuento con los derechos legales, es muy complicado posicionarnos en una negociación porque el comprador va a querer adquirir derechos legales de uso. Es decir, tengo que tener, como hemos dicho, tengo que tener una estrategia muy clara de que esa tecnología tenga parte protegida, que cuente con los derechos de patente, de proceso, de patente de producto, de modelo de utilidad, de diseño, de configuración de software, pero que tenga los derechos legales
adquiridos y que puede haber una parte combinada con secreto industrial. Pero si yo lo tengo todo como secreto industrial, es muy complicado iniciar un proceso de negociación con un tercero, sobre todo cuando son empresas internacionales, ¿vale? Porque va a decir, vale, know-how está muy bien, pero yo si quiero vender o quiero explotarlo en Alemania y tal, si no tengo unos derechos legales, puedo tener problemas o me pueden limitar. Entonces, ahí cada vez lo que estamos viendo más es que, por ejemplo, los fondos de inversión, a nosotros ya son varios los fondos de inversión que se nos han acercado para comprar tecnología española. Y un fondo de inversión lo que busca es tecnología en ciertos sectores y están muy acostumbrados a tener en cuenta a que estos intangibles tienen un valor X y a negociar con activos tecnológicos protegidos, con derechos legales adquiridos. Sí. Vale, ¿alguna otra pregunta? En cuanto a sectores, ¿veis que hay algún sector especialmente más interesado en valorizar y en explotar sus activos intangibles con respecto a otros? Sí, a ver, y te hablo, en el último año, por ejemplo, estamos teniendo muchas aproximaciones de empresas TIC, llámalo desde el punto de vista más amplio, con distintas plataformas, temas de blockchain, muchas sociedades ya esperando ya en un punto intermedio de ya he captado interés, ya he tenido varias rondas de capital, lo que quiero ahora es crecer en otros ámbitos de negocio y transmitir, vender esto, o incluso para rondas de capital estamos trabajando, para montar rondas de capital potentes, el montar un recorrido, o sea, esto no únicamente es, tengo la ronda de capital mañana, ¿cuánto vale esto? Sino que hay que establecer una hoja de ruta. Cómo lo estás generando, quién lo estás activando como I+D o no, realmente vamos a ver qué estrategia de protección vamos a seguir para cuando llegue a esa ronda de capital tener todo preparado y tener un argumento robusto ante los posibles inversores. Otro sector en el que se está dando mucho movimiento últimamente estamos viendo en el sector de alimentación, por ejemplo, en el sector agro y en el sector de automoción. Sobre todo desde el punto de vista de que tenemos que ser conscientes que como país en muchas ocasiones estamos vendidos a conocimiento de terceros o no estamos protegiendo lo suficiente el conocimiento español. Entonces, nuestro mensaje está siendo muchas compañías y sectores industriales sensibles o potentes en nuestro país, protege parte de tu conocimiento, hazlo documentable y protégelo legalmente, porque a la hora de negociar con tu matriz una posible deslocalización, vas a tener algo objetivo, robusto para negociar con ellos. Es que este conocimiento lo tienes empaquetado, tienes un modelo de utilidad o lo tienes como secreto industrial y que te hace diferente frente a una posible reubicación de ese centro productivo en Polonia, en la China o... Entonces estamos viendo un movimiento bastante interesante a nivel de estrategia de hoy somos buenos en esto, vamos a documentarlo y en muchos casos estamos viendo un incremento. Bueno, hay un artículo, yo creo que lo hemos publicado hoy, sobre cómo se han incrementado el número de patentes. Hablo de patentes en el concepto más amplio, patentes de procesos, en España con la situación de la crisis COVID. Creo que frente a, hablo de cabeza, he dado el sí al artículo, pero no, creo que frente al año pasado se han incrementado un 25% el número de solicitudes. Pues por ahí tenemos que ir, ¿vale? Aquí igual esta pregunta es complicada y es mucho preguntar, pero hablabas de... En público me voy a mojar poco, quiero decirte, porque al final esto se graba y tú dijiste, sí. No es tanto comprometida, sino que ni Vale. siquiera sé si existen esas comparativas, ¿no? Porque hablabas de poner en valor ese conocimiento y estos activos intangibles como país. Ahí estamos bien ubicados, mal ubicados con respecto a nuestro entorno, porque en las cifras de I+D sabemos que muchas veces en la foto no salimos tan bien como nos gustaría como país y no sé si en el caso de A ver, la te valorización de cuento. activos intangibles nos pasa igual. En la valorización estamos mal. Voy a diferenciar tu pregunta o fragmentarla, ¿vale, José? Uno es, me has hablado a nivel de protección industrial, ¿no? Cómo estamos posicionados a nivel de protección industrial y ahí quizás tú sepas más que yo, pero bueno, aquí obviamente tenemos al CSIC que es el número 1 en protección, en registro de propiedad industrial en nuestro país. Vemos centros de investigación muy potentes a nivel de protección industrial, pero eso al final no está calando en la empresa. No estamos muy posicionados a nivel de empresas como empresas que protegemos nuestro conocimiento. Insisto, yo no quiero ser la banderada en que en este país tenemos que proteger todo. Tenemos que tener una estrategia de protección coherente con mi modus operandi como empresa y mi estrategia futuro.
de dónde voy a competir y dónde quiero posicionarme. Es decir, habrá parte que me interese proteger con medidas de protección industrial de derechos legales y otra parte que lo lógico es que mantenga dentro de mi perímetro de confidencialidad como know-how, pero hagámoslo, que no sea una decisión aleatoria o que no la haga. A nivel de protección industrial estamos mal. Están bien algunos centros de investigación, universidades o un CSIC, pero insisto, al final esto en muchas ocasiones se queda en ese circuito y no se genera la atracción necesaria para que llegue al mercado. Y por otra parte, a nivel de valorización, de lo que hablamos ya de dar valor a esos activos intangibles, yo muchas veces lanzo la pregunta al cliente en una primera reunión. ¿Por qué estás activando I+D? ¿Por qué no estás activando I+D? ¿Tienes una patente? ¿Por qué no lo reconoces? A veces la decisión de activar un intangible o no recae puramente en el director financiero. Y no es una decisión de director financiero para dar más o menos resultados. Desde el punto de vista, eso es un input interesante, pero tendría que ser una estrategia como compañía y sobre todo pensando en qué quiero hacer con esta patente a futuro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si una patente yo no la estoy activando ya, no la estoy reconociendo como valor. ¿Vale? Y luego sí, gratificante y el lado positivo es que en el último año nos estamos encontrando muchas empresas y no solamente las grandes, sino aquí meto en el circuito medianas y pymes que sí se están preocupando de decir, oye, tengo esto, ¿cómo lo haríamos? Establezcamos una hoja de ruta para que llegado a este punto yo quiero empezar a valorar si lo puedo vender, o al menos cuánto vale esto que tengo de cara a saber cómo estoy de posicionado, ¿no? O sea, están empezando a introducir en sus diálogos a nivel de estrategia o de comisión directiva la tecnología, el valor de su tecnología frente a la competencia. Y aquí sí que veo que entre las empresas asistentes, ¿no? Seguramente hay mucha cultura de ejecución de proyectos de I+D+I, sobre todo de proyectos con financiación pública, que van con una solicitud, luego una ejecución y luego unos resultados, ¿no? Entiendo que es difícil, sobre todo la primera vez, hacerte una idea del valor de tus activos intangibles, pero sin embargo las empresas sí que están acostumbradas a hacer presupuestos de proyectos de I+D. No sé hasta qué punto tener un presupuesto de un proyecto de I+D que me ha llevado a un resultado y tener ese gasto o esa inversión I+D controlada ayuda a calcular el valor del intangible obtenido con el proyecto de I+D. Si, por ejemplo, el proyecto estaba dirigido a obtener un conocimiento nuevo, una nueva patente o un resultado nuevo de conocimiento. Y si eso se usa realmente en la valorización, sobre todo porque las empresas que puedan estar conectadas puedan hacer una analogía entre, vale, tengo un proyecto, probablemente si tengo este presupuesto, mañana tendré un intangible que puedo valorizar en X. Correcto. Así como muy rápido. Sí, a ver, yo siempre hablo que todos en este país ya controlamos un lado de la película, ¿no? Para mí esto es la fase 2 de la película, que es la fase de todos tenemos claro lo que es un proyecto I+D de cara a una ayuda pública, de una convocatoria, una deducción fiscal y tenemos muy claro lo que es un presupuesto de gasto para un proyecto I+D. Hay una parte en toda valorización, como hemos dicho, valoración de activos intangibles, que es el nivel de coste. Yo lo primero que tengo que saber para valorar un activo, para venderlo o licenciarlo, es cuánto me ha costado o si lo ha adquirido de terceros, a qué precio lo he comprado. Entonces, es muy importante esa reflexión porque nosotros siempre vamos a partir de qué proyectos de I+D has realizado, ya sea para una financiación pública o proyectos en interno y cuánto te has gastado. Entonces, en función de eso, lo que se analiza es resultados exitosos. Un proyecto de I+D puede abordar distintas work packets de trabajo con distintos posibles resultados. Algunos se pueden quedar en resultado no exitoso. Tú realmente un proyecto de I+D lo asumes con un riesgo tecnológico que realmente algunas líneas de esos proyectos, líneas de actividad o paquetes de trabajo pueden dar lugar a resultados que no son viables, ¿vale? Y hay otros resultados que sí, que has conseguido llegar a ese reto tecnológico y puedes implementarlo. Lo que se hace es la trazabilidad de realmente los resultados viables, el coste imputable o trazable a esos resultados viables, resultados exitosos. Y ese es el punto de inicio para analizar cualquier valor de activo. ¿Cuál es el coste del precio de adquisición? Y sobre eso se va construyendo la casa. Se analiza el mercado y luego los flujos de ingresos, expectativas de ingreso. Pero es un punto muy importante el que comentas, porque realmente si tú hablas con cualquier compañía y dices, ¿cuánto te gastas en I+D todos los años? Pues yo 1 millón, yo medio millón. Y si le preguntas, ¿y en cuánto estás rentabilizando este I+D? Pocas respuestas tienes, porque el análisis de coste lo tenemos todos muy claro, pero el análisis de rentabilidad, si yo me he invertido 1 millón, ¿qué estoy recuperando? En mejora de margen, en captación de mayores ingresos,
en licencias. Esa variable la tenemos pendientes y es lo que yo llevo ya 10 años casi generando, como digo, adeptos al mensaje. Por favor, vamos a preocuparnos de captar, de rentabilizar los resultados de la innovación. ¿Vale? Fenomenal. Yo creo que me voy a lanzar con una última pregunta y ya yo creo que ya son las 2 y un poquito, hemos abusado un poco más del tiempo, pero sí una pregunta en cuanto al perfil de empresas que suelen hacer ese cálculo de la valorización de sus activos para el uso que sea. No sé si hay un perfil determinado, ya hemos hablado de sectores, pero en tanto a tamaño, empresa grande, Yo te empresa diría que mediana, no, pequeña. que tenemos clientes desde empresas, como digo, hemos ayudado a alguna empresa a salir a bolsa en este valor extracontable para la cotización bursa, hasta empresas pequeñitas. Tenemos empresas, a ver, obviamente, empresas muy pequeñitas o que realmente no tienen un negocio maduro es complicado porque esas valoraciones van a ser muy aleatorias, pero empresas pequeñas, spin-off, que lo que pretenden es entrar en rondas de capital. ¿Vale? Lo que sí es importante para cualquier empresa que mínimamente tenga claro su modelo de negocio. O sea, para hacer una valoración de intangibles buena, coherente y robusta, como digo yo, bueno, bonito y barato, no. Aquí tiene que ser una valoración objetiva, coherente y robusta, porque yo no voy a hablar con hablar con cualquier posible accionista, con cualquier posible comprador, si no tenemos claro que esto es robusto, es ineficaz para todas las partes. Algo muy importante es que tengan claro el modelo de negocio. Que trabajemos de inicio con un modelo de negocio claro, que no sea, no, voy a hacer la valoración, no, ¿cuál es tu modelo de negocio? Eso es para nosotros básico. Si no tienes eso claro, hablemos dentro de un año, pero tienes que tener claro cuál es tu modelo de negocio, hacia qué mercados quieres ir, eso es esencial. Pero tipos, ya te digo, para cualquier empresa, o sea, estamos trabajando con distintos tipos de empresas pequeñitas, empresas medianas, mid-cap o empresas o grupos corporativos grandes. Pues muchísimas gracias. No te quiero entretener mucho más. La verdad es que ha sido un placer contar contigo y con toda esta experiencia tuya personal y de Incotec en este taller del programa Compite, de competitividad, impulso, la innovación y transferencia tecnológica empresarial en Madrid Norte, pero que gracias al formato online seguramente tengamos una repercusión más allá de las empresas de la Comunidad de Madrid. Y bueno, recordar que seguimos con esta línea de talleres. En el próximo taller abordaremos temas sobre talento para la transformación digital y estáis todos invitados a participar. Los que hayáis marcado la opción, ¿no?, de recibir más información en la inscripción, pues recibiréis información de los próximos talleres y agradecer de nuevo a nuestros colaboradores, Innormadrid, Madrid Network, el Parque Científico de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid y estos fondos FEDER que además nos lo financian. Y sí que querría, Noelia, que nos pudieras decir un mensaje final a modo de minuto de oro, ¿no?, ahora que estamos con las elecciones en Estados Unidos Pues, y que se lleva mucho todos eso. pendientes, ¿no? A ver qué ocurre, que está muy... A ver, para mí algo importantísimo es que como país, y ahora aprovecho el guiño al Next Generation y al España Emprende, que tenemos que dar valor a nuestro conocimiento y hacerlo realmente el corazón de las empresas, de nuestras empresas, están en su conocimiento y ese conocimiento tenemos que cuidarlo, identificarlo, gestionarlo y darle valor. Y en eso tiene que estar el debe de cualquier compañía, pequeña o grande, tiene que estar en ser conscientes de qué conocimiento nos diferencia y qué conocimiento nos hace potentes. De otra forma estaríamos vendidos al asiático de turno, al USA de turno, y hablo como país y como, ya voy a ser un poco más como europeos, ¿no? Realmente tenemos la oportunidad ahora con estos fondos y sobre todo el conocimiento Spain, ¿no? Conocimiento español. Pues ahí la verdad es que remamos en la misma dirección, ¿no? Desde la Universidad Autónoma de Madrid se genera conocimiento en muchísimos campos, en campos de tecnología, en campos en los que has comentado antes precisamente, ¿no?, en TIC, en agro, en industria, y la verdad es que son... bueno, pues es bonito trabajar remando en este sentido junto con las empresas, junto con las consultoras y junto con todo el ecosistema de I+D+I y bueno, pues a disposición de todos para ello también desde la universidad. Y sin más, bueno, despedimos este taller Compite y nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias. Gracias.